Bien, señores, ya estamos en la audiencia y hoy nos acompaña para una interesante conversación Tobías Crespo, amigo nuestro, diputado Tobías Crespo, y con él vamos a conversar de diversos temas interesantes. Buenas tardes, bienvenido a su programa. Tobías es parte de este espacio. Buenas tardes, Juan María Vianey, ¿verdad? Así, Porque así es. a veces se dan unos programas a veces igual de interesantes que los que se dan en el aire. Y nuestro amigo Julio Ernesto Martínez, de verdad que afortunado y agradecido de compartir en esta tarde con usted en el Tribunal de la Tarde. Hacía tiempo que no estábamos por aquí, me imagino que no me invitaban porque tenían otros invitados, yo por las responsabilidades también del puesto, porque no es fácil, pero nada, aquí presto a responder las preguntas, las inquietudes de los temas que están dominando el escenario político y también de los temas de la agenda nacional que le interesan al pueblo dominicano y a ustedes Claro, como comunicadores. resaltar que Tobías Crespo es diputado del Distrito Nacional por el partido Fuerza del Pueblo. Bueno, esta situación que ocurrió, este apagón semafórico, si cabe el término, como usted tiene experiencia en el tema de tránsito, ¿qué le pareció? No hemos visto ningún tipo de sanción para la empresa que tiene el contrato del control de los semáforos en el Distrito Nacional. Su parecer en torno a esta situación. Mire, aquí ha habido un nivel muy alto de irresponsabilidad del gobierno, del Partido Revolucionario Moderno. El presidente de la República debe ya intervenir esa situación de ese contrato. Entendemos que hay ahí vacas sagradas, personas con mucho poder y se está manejando más que el color verde, rojo y amarillo, los semáforos, unos intereses muy fuertes, sobre todo que ese sistema inteligente de control de tráfico tiene cámaras de videovigilancia con analítica de video que son fundamentales no solamente para la seguridad vial, porque con ellas se puede gestionar lo que le llaman la ingeniería del tráfico, el estudio de aforo, la asignación de los tiempos, abrir o cerrar intersecciones, por ejemplo, cuando pasa el presidente de la República, cuando hay un incidente o cuando tiene que darle paso a una ambulancia, a los bomberos, o como pasa a veces en las horas pico, que se tranca algún corredor. Para eso son los sistemas, porque incluso tiene cámaras e incluso drones. Se puede hacer lo que le llaman el estudio de aforo de manera digital, que antes se hacía con espira electromagnética en el pavimento, ahora ya es con cámaras ópticas grabando, y esas cámaras también tienen analítica de video. Cuando hablo de analítica de video es sacar información hasta biométrica del ciudadano y de la placa y de su movilización y desplazamiento. Estamos hablando de seguridad de Estado incluso. Entonces hay intereses, pero el presidente, fuera de eso, que ya mucha gente lo sabe, creo que debe resolver a la población, porque lo que ocurrió, aparte de poder denominarse como un sabotaje, un acto de terrorismo, fue un acto de desafío a la autoridad, porque fue anunciado previo, se indicó de que eso iba a ocurrir, ocurrió, y entonces hincamos a la población, sometimos al pueblo, sobre todo al Distrito Nacional, a una gran parte de más de 50 y pico de intersecciones. Dice el Intran, pero la ciudadanía pudo ver que era casi el Distrito Nacional completo, porque ese Centro Inteligente de Control de Tráfico, inicialmente cuando nosotros lo gestionábamos, tenía interconectado por fibra óptica alrededor de 168 intersecciones, ahora creo que lo han llevado a 300 y pico, o lo piensan llevar, algunas conectadas, interconectadas por fibra, otras aisladas y otras conectadas a nivel inalámbrico. Pero en sentido general, ¿qué es lo que debe pasar? Bueno, que el Ministerio Público investigue y lleve a profundidad y haga las acusaciones que tenga que hacer, porque ha sido muy presto también para los casos anteriores. Yo creo que aquí el gobierno ni necesita modificar la Constitución, no necesita reforma constitucional, ni darle independencia al Ministerio Público, porque con este mismo Ministerio Público que viene de los gobiernos anteriores y que de por sí es autónomo e independiente, es que ha iniciado casos anteriores. Entonces aquí no se ve nada. Y en el aspecto nosotros nos ha sorprendido mucho, porque es preocupante cómo en ese centro de control en el gobierno anterior, en 2019, se le invirtieron o se le gastaron, aunque eso para muchos es una inversión, ese centro inteligente de control de tráfico, una vaca de efectivo. Se le gastó, lo invirtió 25 millones de dólares en el 2019
nos fuimos, el país se apagó, nos fuimos a nuestras casas en la pandemia, retornamos en mayo, creo que fue 3 meses después, y entonces vienen las nuevas autoridades del Intran de nuevo a invertirle o a gastarle 1.317 millones de pesos 2 o 3 años antes. Entonces uno se pregunta, ¿y qué inteligencia que tiene ese centro inteligente de control de tráfico que haya que gastarle tanto dinero en tan poco tiempo y los problemas del país y del entaponamiento no se resuelven? Entonces yo creo que aquí han timado, han estafado a la gente y el gobierno tiene que dar respuesta, porque lo que dijo Milton Morrison nos sorprendió, porque eso fue lo mismo que el mismo relato que el gobierno, que este gobierno es muy cosmético, de un gobierno cosmético, de un gobierno de circo, más que de pan y de soluciones y de respuesta, un gobierno de likes y de las redes, pero que no asume los temas, muy por el contrario, monta temas para tumbar temas y los problemas del país, los apagones, el alto costo de la tarifa, es decir, desviar la atención de la población de los grandes temas nacionales y de las preocupaciones como, por ejemplo, el alto costo de la vida, la falta de empleo, la inseguridad ciudadana. Entonces yo creo que aquí Milton Morrison viene a replicar lo que nos dijeron el año pasado. La gente asumía, como dijo Carlos Pimentel, que se ha limpiado mucho en esto. Gente que antes iban a la Plaza de la Bandera y tenían el color de verde, ahora se han puesto el color de azul y están todos en la nómina pública. Y no dicen nada de los escándalos de corrupción. Aquí han habido más de 34 o 40 escándalos de corrupción. Nosotros hemos tenido 4 directores del Intran y no por hacer las cosas correctas. Nosotros hemos tenido 3 o 4 ministros de la juventud y no han sido destituidos por hacer las cosas correctas. Nosotros hemos tenido 3 directores del correo. Nosotros hemos tenido 2 ministros de la presidencia, 3. Hemos tenido 2 ministros de educación. Y ahí es que hay mucho escándalo en educación. Y hemos tenido 2 ministros de salud y precisamente uno se fue por unas famosas jeringuillas que eran 3 pesos y la estaban vendiendo a 25 y bueno, no veo al Ministerio Público y aquí yo quiero exhortarle, como dice mucha gente que ocurrió, nosotros lo que esperamos es que algunos duerman con ropa. Sí, ese tema por fin, porque se habla como es seguridad de Estado, tiene que manejarlo exclusivamente el gobierno por la complejidad de la tecnología y eso es bueno que intervenga una empresa. Sí, Luis Ernesto, mira, aquí con el tema de las AFP, de las APP, disculpa, de la Alianza Público-Privada, de los fideicomisos, y este gobierno que tiene una vocación totalmente privatizadora de entregar lo público, entregarse ellos mismos lo público a través de los fideicomisos y de la alianza público-privada, y donde a un gobierno se le elige para administrar la cosa pública y no puede, y este gobierno lo que está es tratando de endosarlo a terceros. Pero hay componentes del Estado que no pueden ser, Luis Ernesto, tercerizados. Por ejemplo, el mismo dueño del contrato del Sistema Inteligente de Control de Tráfico es el dueño del contrato de la licencia de conducir, pero él tiene todo, tiene la impresión del plástico, tiene la charla, tiene el cambio de categoría, tiene todo, es decir, al final es el director del Intran. Entonces, esa base de datos donde está datos biométricos tuyos, tu número de teléfono, tu dirección, tu correo, si tú tienes problemas de la vista o de la audición, es decir, hasta temas de salud, porque tú sabes que para emitir la licencia se necesita un examen psicomédico, incluso hasta psicológico y de sustancia controlada, que no se hace, pero está en la ley. Toda esa información, toda esa data que es muy valiosa, no puede estar en las manos de un tercero. No te diría que el plástico, que la impresión del plástico total, que el Estado está en capacidad de imprimir ese plástico, pero aquí con este pensamiento que muchas veces los que están en contra del poder político, de la política o de los partidos políticos, de nosotros los políticos, y entienden que los políticos no somos capaces, que no somos eficientes, que no podemos ir al Estado a dirigir, y eso no es verdad, porque yo lo demostré en Tránsito Terrestre, yo duré 6 años ahí, dejamos 27 proyectos de transformación y modernización, dejamos gobierno electrónico y me nominaron al Premio a la Calidad de Excelencia en el 2010. Es decir, los políticos pueden dirigir la cosa pública y para eso es que se preparan. Pero ahora este gobierno, este país que lo gobierna una élite oligarca, ha querido desmeritar la labor de los políticos y ha entendido que son los empresarios que deben controlar el Estado. Y entonces ahí hay una fiebre de los fideicomisos. Aquí vamos a llegar a un fideiestado. Es decir, que no va a haber nada
que esté público, sino en terceros. Bueno, sí, vamos a continuar. Pero con el decía tema. que el tema de la seguridad vial es parte de la seguridad ciudadana, Claro. y la seguridad ciudadana es parte de la seguridad del Estado y no puede estar en terceros. Es decir, ahí te doy la razón, y a todo el país que entiende que por qué toda esa información estaba en manos de un tercero. Sí mismo, bueno, sobre la reforma decías que no era necesaria, la constitucional. Por lo menos hay dos temas que han sido muy debatidos y controversiales. Uno es reducir el número de diputados y otro es la unificación de las elecciones. ¿Qué te parecen ambos? Mira, desde la Fuerza del Pueblo ya nosotros hemos planteado una posición oficial. El presidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo y es presidente de la República, se reunió con la dirección política, se reunió con nosotros los congresistas, tanto senadores y diputados, y aprobamos una oposición a que se reforme la Constitución, y no porque por orgullo, es porque no hay necesidad. Ahora mismo el país no está reclamando una reforma a la Constitución de la República. El país lo que le está reclamando a Luis Abinader es que reforme la canasta básica, el alto precio del costo de la vida, la inflación, el nivel de inflación que tiene, que va directamente al bolsillo de los ciudadanos, en el estómago de las masas populares, sobre todo que le regule el precio de la energía, que está carísima, se ha quintuplicado el precio de la energía desde que llegó este gobierno, pero entonces no habían apagones, ahora ahí están dando apagones, las distribuidoras no tienen cable, no tienen contadores, no tienen transformadores, y una ineficiencia, han abultado la nómina. Y las pérdidas, por ejemplo, te pudiera decir Edesur, que es mi circunscripción en el Distrito Nacional, y donde precisamente estaba Milton Morrison y fracasó, y ahora lo llevan al Intran, que le deseo suerte al Intran. Las pérdidas estaban en un 24%. Edesur era la que en el gobierno anterior se dejó en la pérdida más baja. Estoy hablando de las pérdidas financieras, no las pérdidas técnicas. Y Milton Morrison la dejó en 42. Y no de 24 a 42. Casi el doble. Y nada más te digo que de nómina, el actual incumbente le canceló más de 500 empleados que eran botellas, porque fue a Edesur a tratar de hacer imposible un país posible, y al final hizo la institución imposible. Y ese partido tenía tanta gente que no sé de dónde le encontró. Lo que yo lamento ahora, mi amigo Vianney, es que esa gente la metan en el Intran, porque si la metió Milton Morrison ahí, me imagino que la llevará al Intran, porque lo que se pagan son compromisos políticos. Y yo lamento, y te digo lamento porque conozco a Milton y conozco a su familia. Su tío me dio clase, los Morrison son una familia respetable en este país, académicos, investigadores, científicos, y en ese sentido, aunque él no pertenece a esa élite oligarca, no solamente porque no sea blanquito, es de color y tiene el pelo crespo, pero le han dejado un gran problema ahí en el Intran. Entonces, llegando a la reforma a la Constitución, retomando el tema de nuevo, que volvimos al Intran, pero todo tiene que ver con la reforma constitucional, y es porque este país no necesita reforma. Yo creo que el presidente lo que debe es dedicarse a gobernar, que sus ministros y sus directores gobiernen, porque aquí usted va a las instituciones públicas y están en el piso. No hay agua, no hay luz, en los hospitales no hay insumos, no hay cama, no hay unidades de cuidado intensivo. Vaya medicamento alto costo que usted va a ver que le están diciendo a la gente con enfermedades crónicas y terminales que tienen que esperar 6 y 8 meses para entrar a una lista. En ese tiempo fallece. Pero no solamente eso, si usted va a las escuelas no hay cupos para los niños de dominicanos y niñas, están ocupados por los haitianos, una gran parte, pero no solamente eso, el gobierno con una incapacidad de planificación de este ministro y del anterior, de los dos, porque ya van para 5 años, no pueden tirarle la culpa a los gobiernos del PLD, ya usted tiene 5 años para no permitir que los niños se queden sin aula. El gobierno anterior le dejó a este gobierno 722 escuelas y se le aprobó un presupuesto adicional de 44 mil millones de pesos, 17 hospitales, 2 unidades de atención primaria y 4 carreteras. Una famosa ley que le llamaban el candado jurídico, que permitía ampliar el 25% del contrato. De esas 722, según tengo entendido, han inaugurado como 100. Por eso es que faltan más de 600, y por eso es que los niños están fuera de las aulas, aparte de que lo ocupan los haitianos. Pero entonces hay una incapacidad incluso hasta para manejar el presupuesto. En el presupuesto del año pasado, el ministerio no pudo ejecutar más de 24 mil millones de pesos, y en el anterior 80 mil millones. Es decir,
no hay insumos, no hay aulas, y entonces el ministro no está en capacidad de gastar el dinero, pero eso ha sido recurrente. Entonces, yo entiendo que más que reforma constitucional, este gobierno debe ponerse a gobernar en beneficio de la gente, dar respuestas, dar soluciones. La inversión de capital es la más baja en los últimos 73 años. El de presupuesto de este año era 11.76, pero cuando mandaron el complementario le quitaron 13.000 millones, más de 13.000 millones de obras públicas, y entonces bajó la inversión de capital porque la difirieron para el año pasado. Eso era lo de Aerodón, que ustedes saben que el gobierno recibió 775 millones de dólares de Aerodón. Entonces, el gobierno de Luis Abinader, sus asesores y el PRM no ha podido convencer al país de que aquí hace falta una reforma. No ha podido convencer ni siquiera a sus propios legisladores, tienen a los legisladores en una rebeldía, están atrincherados, y si un gobierno no se puede convencer ni a ellos mismos, más te puedo decir que nosotros invitamos al presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaque, y al Pleno, así como invitamos al presidente del Tribunal Superior Electoral y al Pleno, a la comisión bicameral, que yo soy miembro de esa comisión bicameral, y el presidente de la Junta Central Electoral mandó una carta pidiendo disculpas porque el presidente o la consultoría jurídica el 8 de agosto le había mandado un proyecto de reforma constitucional, y el que él depositó, que nosotros le enviamos para que opine, es totalmente diferente al que recibió. Es decir, si el mismo presidente, si el mismo gobierno no está incluso de acuerdo en lo que quiere reformar y modificar, entonces tú te das cuenta que ni ellos mismos saben lo que quieren con la reforma constitucional. Sí. Yo creo que eso es más desviar la atención de los grandes problemas y posiblemente pasar por debajo de la mesa, porque eso lo hicieron a final de la legislatura recién concluida, que nos pusieron a discutir el Código Penal, levantaron el país y finalmente nos metieron por debajo de la mesa en 3 días $1.000 millones de préstamos. Entonces, esto yo creo que es desviar la atención para, por debajo, creo que imponer una reforma fiscal. Mire, Tobías, usted es el autor de la ley 3824. Esa es la ley que establece la cláusula de la conciencia como protección de los trabajos de los periodistas y comunicadores. Explíquenos la importancia de la aprobación y promulgación de esta ley y en qué beneficia a nosotros, a mí, a Julio Ernesto y a los demás periodistas que vivimos de esto. En primer lugar, ya esta es la 5ª ley de nuestra autoría, propuesta por nosotros. No llega a un 2% los diputados que logran aprobar una ley, ya nosotros llevamos 5. O sea que un 2% de los diputados logran que le aprueben una ley. Correctamente. Ya yo llevo 5. Usted rompió el récord. Entonces, pero hay 5 en proceso. Que yo sé que de esas 5... Usted es el barribón de los hay 3 de ellas que tienen un nivel de importancia que van a ser también aprobadas. Pero te pudiera decir que la cláusula de conciencia la sometimos nosotros por un escrito que yo recibí. Él no le gusta que le diga esto, pero el magistrado Alejandro Vargas, juez del Tribunal Constitucional. José Alejandro Vargas, mi amigo, claro. Juez del Tribunal Constitucional, que escribió de que nosotros los legisladores de la Constitución del 2010 teníamos 14 años con una deuda con los periodistas, los profesionales de los medios de comunicación, de aprobar lo que establece el numeral 3 del artículo 49 de la Constitución de la República, que se llama la cláusula de conciencia. ¿Qué es la cláusula de conciencia? No es más que un derecho fundamental, aparte de ser una reserva de ley, que está reservado exclusivamente para los periodistas. ¿Y por qué para los periodistas? Porque los periodistas son garantes de la democracia, deben informar de manera veraz, objetiva y plural, y están sometidos a muchos intereses, a muchas presiones y a muchas imposiciones, sobre todo a veces de los propietarios de los medios. Entonces se rompe ese nivel de libertad de informar, el secreto profesional, la libertad de expresión, la libertad no solamente de informar y de ser informado, y en ese sentido, pues nosotros, para garantizar ese derecho, sometimos ese proyecto de ley que el periodista puede renunciar, como si se tratara de un despido injustificado al medio en el cual labora, cuando al cambiar de propietario, no solamente porque cambie de propietario, sino que cuando cambie de propietario y se den las 3 causales que establece ahí, siempre probándolo en justicia, porque en justicia, aunque en el derecho laboral el que tiene que hacer la carga de la prueba es el empleador. No sé si ustedes sabían que el trabajador es el más débil en la relación. Entonces, claro, en el derecho laboral siempre se estila, uno de los principios es que
es más débil en la relación es el trabajador. Entonces el empleador es el que debe probar y hacer la carga de la prueba, demostrar las evidencias. Entonces, ¿cuáles son las tres causales? ¿Hay que cumplir con las tres causales? No, una de ellas. No, las tres, es muy difícil que se den las tres, aunque se puede dar una combinación de ellas. Una de ellas, Vianney, es que al cambiar el propietario del medio, cuando tú entras a un medio, tú te comprometes con, ya sea de manera por escrita o un contrato verbal, te ajustas a la línea de ese medio, a su propietario, a sus intereses, porque tú entraste a ese medio, ¿verdad? Es un medio privado. Pero una vez cambia la propiedad del medio, que puede cambiar, y ese propietario nuevo o esos nuevos propietarios tratan de imponerte una línea ideológica. No, o vienen con otra línea distinta. Correcto, pero esa línea viola tu ideología, viola tu código de periodismo, tu código de ética, tus intereses, y quiere imponerte esa línea y tú no estás de acuerdo porque el periodista y todos tenemos lo que llaman una libertad ideológica y una libertad de conciencia y una libertad de expresión. Entonces tú puedes dimitir, renunciar como si fuera un despido injustificado y que te paguen tus prestaciones, no pedir tus prestaciones, que es lo que muchos periodistas temen por el tema de una expresión de los gobiernos del PLD, de Leonel Fernández y también anterior que decía que comer es primero, es decir, la gente teme a perder su empleo, su fuente de ingresos para mantenerse. Entonces, puede también darse que al periodista se le traslade de un lugar a otro y ese traslado él lo pueda ver no solamente como un castigo, sino también que rompe como una maldad. Como una maldad, un tema ideológico, y todo eso debe demostrarlo, porque tampoco nosotros, aunque sea un derecho fundamental, una reserva de ley, lo que le llaman, no vamos a decirle privilegio, en derecho le llaman una discriminación positiva, cuando el legislador hace una norma que va para un solo sector, porque se supone que nosotros debemos legislar para todo el mundo, ¿verdad? Sí. Pero también hay sectores sobre los cuales nosotros legislamos, los maestros, los médicos, los discapacitados, los niños, las mujeres, y protegemos derechos. Y esos derechos están garantizados desde el artículo 37 al 67 de la Constitución, y precisamente ahí está la cláusula de conciencia. Bueno, finalmente ya el gobierno ha adelantado que está buscando unos 115 mil millones de pesos adicionales. En eso va a presentar una reforma, según ya pues lo que tú has podido ver. ¿Qué nos dices sobre eso, Tobías? Mira, Luis Ernesto, el gobierno ha utilizado lo que este gobierno, Luis Abinader, ha utilizado lo que ningún gobierno ha utilizado en toda la historia de la República. Luis Abinader ha manejado 5.2 billones, un billón de millones. Es decir, un billón es 1 millón de millones. Porque el presupuesto excedió de miles de millones a llegar a 1 billón con B. 5.2. De esos 5.2, ¿cómo está compuesto? Bueno, está compuesto casi 50 mil millones de dólares en préstamos. En el presupuesto de ingresos y gastos de este año hay 50 préstamos equivalentes a 10 mil millones de dólares, aparte de los 40 mil que ya ha cogido. Vayan sumando, bien. Pero también adicionalmente a eso, el gobierno ha colocado 5, valga la redundancia, colocación de bono. Incluso cuando entró ya Danilo Medina en la pandemia había hecho un presupuesto complementario o reformulado, como le llama este gobierno, y Luis Abinader, por el tema de la compra de las vacunas, tuvo que hacer otro presupuesto complementario, reformulado. Fue la única vez que nosotros hemos aprobado en un mismo año 2 presupuestos reformulados, pero aunque se violaba la ley o la Constitución, se hizo por un tema de un estado de excepción que se puede permitir. Y en ese sentido, el gobierno ha colocado 1.5 billones con B, de colocación de bonos. Si tú calculas el 1.5 billón más los 50 mil millones de dólares que lo lleva a billones de pesos, estamos hablando que nada más de financiamiento, el gobierno ha financiado el presupuesto con préstamo, colocación de bonos para pagar préstamos, para pagar intereses, y la deuda no se amortiza, 3.2. Oigan, 3.2, ¿qué significa? Que más del 60% del presupuesto de ingresos y gastos que ha manejado Luis Abinader ha sido préstamo. Pero los préstamos y los bonos, ¿para qué, Vianney y Luis Ernesto?
bueno, para abultar la nómina. A la nómina de este gobierno ha entrado del 2020 para acá. Dicho por ello, todos los datos que yo estoy diciendo son datos oficiales, no me lo estoy inventando. 116.000 empleos nuevos, que son mayormente compañeros y compañeritos del PRM que han entrado a la nómina pública. 116.000, pero agrégale a eso que hace una semana el director de pensiones ha dicho que este gobierno ha pensionado lo que nunca otro gobierno ha pensionado. Pero es verdad, pero han relajado lo que le llaman algo muy digno que se llama la pensión. Han metido ahí supuestamente 25.000 pensiones de policías, militares, han llevado de profesionales de la medicina y otros 13.000. Pensiones solidarias, por ejemplo, en el 2023 el gobierno había puesto en el presupuesto 20.000 millones 20.000 pensiones solidarias de 6.000 pesos cada una, que representa una carga al presupuesto de 1.440 millones, nada más esas 6.000 miembros del PRM y distribuido a través de los compañeritos regidores, presidentes de zona, diputados, senadores y alcaldes, esas 130.000 o una gran parte. Pero no estoy quitando, Vianey, Luis Ernesto, la facultad que tiene el presidente de la República en casos excepcionales. Oiga, la ley le da esa facultad al presidente en casos excepcionales, pero 130.000 pensiones, ¿qué es? Es una nominilla, eso no son pensiones. Hay miles de gente que están esperando ahí en el Seguro Social, lo que era antes el Seguro Social, envejecientes, que han trabajado toda su vida, que se levantaban a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, que no han podido acceder a un dirigente del PRM para que lo coloque en esa nominilla, y eso sí necesitaban pensiones. Ahí hay gente que no han dado ni un golpe, así es, ni de carajo. Ahora, en el tema... Y no estoy opuesto, no estoy opuesto a la pensión, es algo muy digno. Ojalá todo dominicano tenga una pensión digna. Oiga. No es mi ánimo refutarle ni oponerme a su parecer ahora que habla sobre el incremento de la nómina pública, pero hay una situación. Cuando llegan los gobiernos de Balaguer, en el 86, crece la nómina pública. Cuando llegan los gobiernos de Leonel Fernández, va creciendo. Los de Danilo también, o sea, porque... Sí, pero lo que hay que ver, Vianey, es la proporción de ese crecimiento. Porque el Estado cada día es más grande. La deuda pública también ha crecido, pero es la proporción, es decir, es un crecimiento exponencial. No te estoy diciendo que no, el país crece, hay más gente y la economía crece, y este país en 50 años ha crecido 5%, pero no en el gobierno de Luis Abinader, porque también este gobierno cree que este país se inició en el 2020. Y todos lo remiten del 2020 para acá. Este país no existía en el 2020 para los PRMistas. Y este país es otro incluso, te puedo decir, de que a partir de 1996, que Leonel Fernández llegó y el PLD llegó al gobierno, ahí, a partir de ahí sí este país cambió. Y no quiero decir que empezó ahí, tampoco. Queriendo decir que Ole Blanco, Guzmán, Balaguer, Trujillo y los demás no existían. Entonces, ¿qué te quiero decir yo? Que el gobierno ha utilizado, y te lo voy a demostrar con datos, todo ese dinero para gastos corrientes, es lo que te quiero explicar. Entonces, han gastado demasiado en gastos corrientes, han hecho poca inversión de capital, no hay obra. Cuando te digo que le quitaron 13.000 y pico de millones de pesos al Ministerio de Obras Públicas para mandarlo al año próximo, es que la inversión de capital, que era la más baja en los últimos 73 años, de 11.76, bajó, ¿tú sabes a cuánto? A 7. Es decir, que el dinero lo han gastado, lo han dilapidado, y como dice un expresidente de ellos mismos, lo que no han podido gastar se lo han untado. Bueno. Tobías, muchísimas gracias. Porque conversación más productiva. Tobías es un buen hombre, amigo nuestro. Académico y explicativo, firme en su posición y con muchas estadísticas. Eso sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la amabilidad de su sintonía. Por hoy nos despedimos, pero aquí estaremos mañana en otra entrega por Telefuturo 23, el grupo RCC Media, de 5 a 6 de la tarde. Bye bye. Gracias.